Muy buenas noches a todos los asistentes a este eh, evento convocado por el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México. Es uno de los tres colegios activos de economistas que tenemos en la ciudad, en la capital de nuestro país. Está presente con nosotros en la coordinación, dando también la bienvenida el maestro Santos López Ramos, así como el ingeniero y economista Eduardo Romero, a la vez que el maestro e ingeniero Benjamín Hernández Madrigal. Hay profesores de nuestra facultad, el profesor Joaquín Vela y colegas de algunas otras asociaciones, el maestro Bernabé Nestroza del Politécnico, ingeniero por el Politécnico y parte de la Coordinación Nacional de Egresados Politécnicos. Está con nosotros el maestro Alejandro Butanda, que es un integrante muy destacado de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Están algunos alumnos de la Facultad de Economía, está la productora de radio Isela Villela, que es trabajadora de Radio UNAM, comunicóloga. Bueno, no tenemos un público muy grande y tenemos tres invitados para el día de hoy para hablar de Colombia, que bueno, estamos en realidad, y lo digo en mi situación particular, sí espero en estos momentos que claramente necesita el pueblo de Colombia más que nunca una atención solidaria y consciente y crítica de parte de los pueblos de nuestra América, de los pueblos latinoamericanos. Pese a ello, es importante, muy importante de nuestra América, de nuestra patria grande, tener un punto de vista. Se lo pediría yo a la maestra Consuelo Sánchez, que también están por entrar dos invitados más, eh, el que pudiéramos tener una visión desde un propiamente ABC, se lo pedimos, ¿no? A la maestra Consuelo Sánchez, que está con nosotros presente, la conozco hace más de 10 años, la conocí en un curso en el posgrado, ya vivido y estudiado en México. Es largo su currículum, es maestra y supervisora educativa, maestra en desarrollo educativo y social, con experiencia en planificación territorial, coordinación y construcción de políticas públicas departamentales y municipales, diseño, implementación, en fin, es largo. Tiene una maestría en desarrollo social educativo, tiene varios seminarios de planeación participativa con la CEPAL, trabajo e ingresos, ha trabajado, tenido varios cargos gubernamentales en los distintos ministerios del gobierno de Colombia, en el medio ambiente, en el trabajo, en gobernación, en fin. Estoy diciéndolo esto de manera muy breve, tenemos el tiempo muy resumido, pero bueno, ella tiene una vida profesional y académica en el sector público y un enfoque muy latinoamericano. Está entrando con nosotros también, vamos a esperarlo, está entrando, está entrando otro de los invitados, que es Heiner, se llama él, si me permiten. Tengo aquí una muy breve descripción de Heiner Gaitán, quien es politólogo, es líder social con experiencia en procesos comunales y juveniles. Actualmente es concejal de Soacha por el Movimiento Colombia Humana. En unos minutos más va a estar el maestro Diego Cancino, que es
filósofo por la Universidad Nacional de Colombia, es concejal de Bogotá, tiene también estudios en maestría en políticas públicas en la Universidad de los Andes y bueno, ha sido participante en algunas campañas, en Antanas Mocus durante la campaña de la Ola Verde en 2010, etcétera. Bueno, Colombia es un país clave para América Latina. Quisiera decir, claro, el, el, el Colegio de Economistas Metropolitano de la Ciudad de México, dándole una bienvenida a nuestros muy solidarios e ilustres invitados de Colombia que se están comunicando con nosotros desde allá. Es un país sumamente rico pues en recursos en recursos naturales, en población, en cultura. Evidentemente sabemos que en música, en literatura, es una de las puntas fuertes de la identidad latinoamericana, pero igualmente ha sido Colombia en un plano histórico, una nación que ha sido disputada tremendamente precisamente por sus riquezas. Solamente menciono el asunto por ejemplo, entre finales del siglo XIX e inicios del XX, el tema de que la separación política de Colombia y Panamá generó pues un punto de quiebre para el orden geopolítico del mundo actual. No podemos dejar de reconocer la importancia que tiene la construcción del Canal de Panamá para la forma en que se construyó la hegemonía del mundo en el siglo XX, en particular de lo que sí es correcto llamar el imperio estadounidense, el imperio americano. Por otra parte, en cuanto a Colombia, pues es una posición geopolítica privilegiada. Definitivamente su posición en el Mar Caribe y también su posición en el conjunto del cono sur de esta Sudamérica tiene una posición muy grande. Bueno, en este periodo neoliberal de estos últimos 35 años en el mundo y en, en este periodo neoliberal que, bueno, México fue campeón en eso con la llegada de Carlos Salinas de Gortari de manera, pues definitivamente nunca fue pulcra, fue un asalto a la presidencia por parte del salinismo, pero se inauguró una etapa en América Latina que actualmente está en crisis y debemos destacar, por supuesto, el papel que en esa nación hermana, queridísima nación hermana, ha tenido tuvo la presidencia de una persona hoy acusada por distintos delitos. De eso nos hablarán nuestros invitados, nuestros huéspedes en este portal. Me refiero evidentemente a Álvaro Uribe Vélez, un personaje sumamente siniestro, a mi manera muy personal de ver, que tiene que ver con tráfico de armas, con tráfico de drogas, con lavado de dinero, con una violación permanente a los derechos humanos y que, bueno, generó una crisis que involucra también la cuestión de los esfuerzos fallidos hasta el momento de pacificar aquel país por los hechos violentos que constantemente generó la lucha guerrillera, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por el otro lado una gran cantidad de violaciones de derechos humanos de parte también durante un tiempo largo de las Fuerzas Armadas. Colombia, si no estoy mal, no me dejarán mentir nuestros invitados, es el país con más bases militares estadounidenses en el continente. Es un punto de clave estratégico para el porvenir de América del Sur, de nuestra América, de las Américas en su conjunto y del mundo. Y bueno, al igual que pasó hace un par de años en Chile, se generó una rebelión en donde se vio que no es que la gente estuviera contenta, sino que estaba en silencio.
una rebelión que ha llevado actualmente a un proceso aún sin desenlace para revocar la Constitución que nació de aquel sangriento golpe de Estado impulsado por Augusto Pinochet en 1973. Y, bueno, en Chile ha habido un despertar, un renacer de la conciencia social. Recordamos aquello de volveremos a andar en las amplias alamedas, ¿no? De Santiago de Chile. Bueno, pues el despertar colombiano en medio de una ola de violencia muy grande en contra de las protestas pacíficas, mayormente por parte de la población, en torno a cuestiones como una reforma fiscal no deseada, una gota que derramó el vaso y que ya van pues para 2 meses de protestas, ha dado lugar a otro cisma en el mundo. Lamentablemente también los medios de comunicación acallan, ocultan lo más que pueden, nos, nos, nos distraen con banalidades y en los días actuales además estamos viendo una lucha sumamente desigual que bueno, algunos se niegan a llamarlo genocidio, pero me refiero obviamente a lo que ha generado protestas recientes en todo el mundo, en Israel y Palestina. El conflicto de Israel en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Ese es un tema aparte, pues en principio, aunque todo está vinculado en la situación actual de crisis económica, de pandemia, de crisis del modelo de desarrollo a nivel mundial, del reacomodo de las posiciones políticas en cuanto a un desafío a los poderes unipolares que aparentemente se quedaban intactos al disolverse hace algunos años, hace unas décadas, el experimento socialista de lo que actualmente es la Federación de Rusia. Bueno, no podemos estar desatentos, además son invitados de lujo, son amigos, tanto Consuelo como Diego, como el compañero Heiner. Eh, hay también un documento para proyectar que comentaremos en el momento que nos indique la maestra Consuelo, es un pliego petitorio que ha sintetizado gran parte de las demandas del pueblo colombiano en la coyuntura actual. Entonces, sin más, quisiera con una primera pregunta, pensando en que esto pueda ser un conversatorio como me propuso esta mañana Consuelo. Quisiera, sin más, pedirle a la maestra Consuelo Sánchez que comenzáramos por esta primera pregunta, nos pudieran dar una visión de la situación de Colombia, de la situación actual en la medida de lo posible, con la medida de tiempo, una retrospectiva y, en el momento que nos digan proyectaremos ese documento. Bienvenido también, doctor Cancino, es un gusto tenerlo en esta aula virtual, que quiero decir, también están algunos de mis alumnos de la facultad, que es la plataforma digital que nos facilita la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos principalmente académicos de la UNAM, aunque en el Colegio de Economistas que está convocando esto están también asociados colegas de distintas instituciones. El Instituto Politécnico Nacional están presentes, de hecho, colegas no economistas, pero están compañeros. Por cierto, al doctor Bernabé Nestros, una felicitación porque hoy es el Día del Politécnico. Un vuelo para, gracias, para los burros blancos. Nuestro vuelo. Así, Huelum, un Huelum para José, ustedes. una aclaración pequeña. Sí. Es que yo estoy acá en medio de doctores y doctoras que realmente son doctores y doctoras, es decir, que están graduados de doctorado.
y yo por ponerme a hacer política perdí la oportunidad por el momento de tener doctorado. Entonces el tema del doctor se lo regalo y pues Diego Cancino. Bueno, dejémoslo en, lo que no me negarán es que los tres son maestros de la vida. Ahora, quisiera decir también, lamento mucho una ausencia, la quiero mencionar explícitamente al profesor Rodolfo Iván González Molina de la Facultad de Economía, un profesor con una gran trayectoria. Perdón. Iván González. Es Rodolfo Iván, ¿no? Yo lo conozco como Rodolfo Iván. Muy bien. El asunto es que él es de origen colombiano, nunca se ha separado de Colombia y tiene, bueno, está haciendo fuertes trabajos en historia económica de América Latina. Es Rodolfo Iván González Molina, él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía. Lo invitamos con la premura que sí reconozco, debo aceptar una crítica con que organizamos esta charla, pero también urgente, la verdad, y era urgente para ayer y para la semana pasada y la antepasada, pero lo importante es que lo estamos haciendo. Rodolfo Iván, espero que acepte, tal vez llegue más tarde o acepte en otro momento darnos una charla. Está escribiendo varios trabajos que van a derivar eventualmente en libros, pero la cuestión con él es que, pues por una cuestión de salud personal debido a esta tragedia que estamos viviendo de la pandemia, no está muy segura su asistencia el día de hoy. Pero no quiero dejar de mencionarlo porque habría sido injusto no haberlo invitado, siendo además un profesor muy destacado de nuestra querida Facultad de Economía de la UNAM. Bueno, también le doy la bienvenida al ingeniero Ignacio Miguel Estrada Enríquez del Consejo de Asesores y la directiva del Centro de Estudios del Liberalismo Mexicano, Miguel Enríquez Guzmán. Bueno, entonces, sin más, siendo las 8:02 de la noche, cedo la palabra a Consuelo. Sería, pienso, posteriormente Jaime y después Diego, digamos una primera media hora de rondas en torno a la situación, pienso la pregunta sobre la cuestión de la problemática que se viene, un diagnóstico pues de las causas que han originado la coyuntura actual y una descripción de esta situación que ha llevado a Colombia a estar en un paro nacional, al pueblo en rebeldía, sufriendo pues una gran cantidad de agresiones y represiones innombrables por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, del ejército de aquel estado bajo el gobierno de Duque. Bueno, de Iván Duque. Entonces, ahora sí, Consuelo, adelante, por favor, somos todos oídos. Una cosa importante, se está grabando la sesión, no se está transmitiendo en vivo, pero eventualmente, si todo marcha bien, si no hay fallas técnicas, la vamos a subir a la red. Adelante, por favor, maestro. Hay que activar el micrófono. Y le rogaría a todos tener nuestros micrófonos en silencio mientras alguien habla, por favor. Adelante. Bueno, gracias, Juan José. La invitación que nos hacen en el día de hoy es muy importante para compartir realmente lo que nosotros estamos viviendo en Colombia, pero también les invito a que hagamos un análisis, una reflexión y partamos de esta como una experiencia que puede ser análoga en la perspectiva que pueden tener otros países en los que se está viviendo lo que nosotros vivimos hace algunos años. Entonces, quiero extenderles la invitación a que ese análisis de nuestra experiencia también sirva para la vivencia y la experiencia que puede estar teniendo México en estos momentos. En primer momento, sí quiero y les invito a que toquemos un poco cómo se está viendo la realidad en este momento. La estoy viendo desde una mirada un poco al margen de la movilización,
pero que creo tener el entendimiento de lo que se está sucediendo. Observo que hay una situación crítica en la que se pierde el control. El gobierno no ha medido los riesgos. Nosotros podemos observar 3 niveles de riesgos para un gobierno, para una entidad, para una instancia, para una organización. Uno puede encontrar esos niveles de riesgos como en 3 estados. Uno es el riesgo que corremos todos los días, que se vuelve parte de la vida, y Colombia ha vivido ese riesgo. Hemos vivido en torno a la insatisfacción, en torno a las manifestaciones de vulneraciones, pero que hemos llegado hasta ahí. Otro momento en el que se empiezan a asumir los riesgos, en los que sabemos que hay unas situaciones, el gobierno sabe que tiene unas situaciones que es capaz de manejar. Un apetito al riesgo en la que decimos se generan incertidumbres, pero finalmente sabemos que se va a manejar. Pero hoy puedo observar y puedo decir que se está en un nivel de riesgo en el que se está perdiendo o en el que se ha perdido la capacidad. La capacidad rebosa. Estas condiciones rebosan la capacidad de la fuerza pública, e incluso pienso que está tocando los límites también de una resiliencia por parte de la ciudadanía, por parte de las comunidades, porque hemos venido consecutivamente en unos incumplimientos de los pactos y acuerdos a los que se ha llegado. Último, decimos, por ejemplo, los acuerdos de paz son prácticamente documento, para el gobierno ha sido un documento que no ha sido de la suficiente importancia para la formulación del plan de desarrollo actual. Esta mañana hacía un ejercicio así como muy rápido, decía cuántas veces está la palabra paz en el plan de desarrollo, 30 de las cuales 20 están en un título, pero ¿dónde se materializan? ¿Dónde están las acciones en concreto que van a construir y que van a generar esa paz? Entonces encontramos esos vacíos. El concepto de paz, la vivencia, el plasmar esos procesos concretos que nos van a llevar a la construcción de paz se quedan como en el aire. Eso de una parte. Veo que el gobierno nacional no tiene una capacidad de diálogo. Es más, observo que no hay un entendimiento ni una unidad conceptual de lo que realmente es el diálogo, y la distancia que hay entre un diálogo general y lo que es un diálogo social. Al parecer, parece que una metodología para generar un diálogo social no está en el discurso ni está en el entender de gobierno con respecto a lo que se está pidiendo desde las bases y desde los movimientos que están participando. Se observa un gobierno sin sentido social, soberbio, que desdibuja la democracia, en el que se ejerce una autoridad sin responsabilidad. Es un desafío del poder popular permanente. Eso, pues, realmente causa dolor y causa indignación, y entonces no tenemos por qué estarnos preguntando por qué se está dando la movilización, porque en este hecho estamos encontrando respuesta. Entonces vemos unos incumplimientos de pactos, una actitud soberbia de gobierno que no está dentro sus decisiones, su diálogo, entre comillas, está desconociendo el sentir del pueblo, como digo, sin esas capacidades para tomar decisiones consensuadas. Entonces se quiere ejercer un mal llamado poder, porque es que el poder es del pueblo, la autoridad es la del gobierno. Entonces estamos teniendo desde diferentes puntos de vista, considero, como esa mala apreciación de lo que es el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, y que esos ejercicios de poder y autoridad estén en ese marco de la responsabilidad y de la justicia. Pero obviamente en medio de todas las dificultades uno debe considerar que hay elementos, factores que son de admirar y que son también de pronunciar acá, y es cómo se ha ido generando la conciencia. El pueblo
básicamente dormido, y ante esas movilizaciones que se inician desde los sindicatos y luego se van sumando otras fuerzas, y hoy hay que reconocer esa fuerza de los jóvenes para representarnos. Yo les doy gracias a ellos. Yo no he salido a la movilización, me acusa y me da vergüenza de esto, pero estoy en otros escenarios en donde nuestra lucha por los derechos tiene que hacerse evidente y real. Entonces, ese discurso, ese saber de los jóvenes, de las etnias, de los sindicatos, de las personas que están a la cabeza de esta movilización, considero que ha ido generando algo que es la conciencia, el saber por qué y para qué estamos aquí y cuáles son realmente las oportunidades a las que nosotros llamamos derecho. Si nosotros vemos esa posibilidad de adquirir conciencia, es lo que va a garantizar que esta movilización realmente sea efectiva, porque después de esto, o lo que se viene en el camino, en esta toma de conciencia, es el actuar, es un inicio, es un actuar que obviamente va a llevar a la incidencia y posteriormente a esa generación de una condición garante de derechos, de ejercicios de poder propio, pero pienso que este es un momento que, a pesar de que sea de crisis, hay que decir que es una oportunidad que tiene Colombia y una oportunidad también para los países que nos están viendo, el que se observe cómo la experiencia en Colombia, desde la fuerza de los jóvenes, desde las fuerzas de las organizaciones de base, han generado un momento de conciencia que nos permite tomar otro tipo de decisiones, y obviamente el gobierno debe tomar también otras posiciones. Me gustaría escuchar a Diego, a Heiner, que nos cuenten desde la mirada de cada uno, desde su escenario, qué está pasando en Colombia. Gracias, Juan José. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Solamente quisiera pedir a los siguientes comentaristas, a Diego Cancino y a Heiner. Hay un punto que en la perspectiva histórica de largo plazo, el periodo Álvaro Uribista, aunque este señor ahora esté en la cárcel y que tiene, en fin, tiene mucho que ver con la situación que estos últimos años ha vivido México, y me refiero explícitamente al tema del Plan Colombia, que vino a hacer un modelo terrible para América Latina y el Caribe. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, le agradecemos a la maestra Consuelo en esta primera suya participación, y le pediríamos a Heiner, por favor, si toma la palabra y nos hace el favor de intervenir. Solo que está el micrófono apagado, mi querido. Ya, ahora sí, tengo el celular acomodado en un lugar bien ahí inestable. ¿Cómo están? Una buena noche para todos y todas ustedes. Bien, bueno, mi nombre es Einer Gaitán, en este momento pues soy concejal de Soacha, un municipio que queda al sur de Bogotá, que tiene características pues de conurbación, en tanto pues es un territorio habitado en su gran mayoría por gente muy humilde, que ha sufrido las consecuencias del conflicto armado interno, que ha llegado en condición de desplazamiento a Bogotá, y pues porque digamos, la cercanía a Bogotá ha generado que nuestro municipio pues digamos, haya habido una explosión demográfica en los últimos 20 años, ¿no? Y esto llevado también a bueno, los procesos de especulación inmobiliaria, que han hecho pues que también crezcan pues los proyectos habitacionales, y obviamente pues también el aumento de la población. Y digamos que ese es nuestro municipio, que también se ha venido desindustrializando y demás. Hoy soy concejal del municipio, pero yo vengo y provengo del movimiento social. Gracias al movimiento social llegué a ser concejal de Soacha, y obviamente entiendo, pues digamos, como un militante, pues el ciclo de movilización social ascendente de los últimos 12 años en nuestro país, que datan desde el final del gobierno de Álvaro Uribe, que ya aquí lo han señalado el profesor que hizo la presentación, en un gobierno autoritario que gozó pues de una legitimidad y popularidad y aceptación de el pueblo colombiano, decían las encuestas de la época, en un 90%, ¿no? Y porque
el proyecto uribista construyó muy bien su relato alrededor de configurar el enemigo interno asociado a la extinta guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces, la sola presencia de las FARC y de la guerrilla y del conflicto supuso para el movimiento social colombiano pues una carga que en momentos de convulsión era fácil para el establecimiento, para el régimen acusar de estar infiltrados, ¿no? Entonces, este ciclo de 12 años de movilización tuvo un punto importantísimo, que es el que logra fisurar el bloque hegemónico de poder, y es en relación con los acuerdos de paz que suscribió el gobierno del presidente Santos con las FARC, ¿sí? Y este acuerdo de paz lo que hace es dividir las élites en este país, un sector de la élite que proviene del proyecto paramilitar o del proyecto narco paramilitar en cabeza de Álvaro Uribe, que se negó siempre a la solución política del conflicto, porque entendía el conflicto no solamente como una amenaza terrorista, sino como dispositivo y narrativa de control y cohesión social, ¿sí? Y por otro lado, pues la élite y la oligarquía tradicional bogotana, un poco más liberal en algunas posturas y demás, que derrotada por el asedio de las FARC a finales de los 90, pues se sumó como cola de ratón al proyecto uribista, ¿no? Pero el acuerdo de paz, una vez que Uribe se va al poder, llega Santos por apoyo de Uribe, Santos, digamos que en la lectura uribista traiciona a Uribe haciendo el acuerdo de paz, y esto no significa un gobierno cercano a la ciudadanía, al pueblo colombiano, porque ya hablaremos en este gran ciclo de 12 años de movilización social, pues a Santos le tocaron unas movilizaciones gigantescas del pueblo colombiano. Pero el acuerdo de paz fisura, divide las élites, ¿sí? Y acaba con el enemigo, o sea, desaparece al enemigo interno, que ya las FARC pues dejan de ser una guerrilla que pues, comete acciones de guerra contra la población civil, contra el ejército, y con un discurso y una narrativa pues profundamente estigmatizada y criminalizada en nuestro país. Entonces el acuerdo de paz implica que nuevas fuerzas ciudadanas, ¿sí?, empiecen a aparecer en el escenario público, que el discurso uribista de alguna manera se desgaste. Si bien es cierto, en el 2016 el plebiscito para refrendar popularmente el acuerdo de paz es derrotado, ¿cierto? Se impone la opción del no, que es la que apoya Álvaro Uribe. Pues esta opción del no movilizó fue lo más profundo del sentimiento conservador colombiano. Entonces, alrededor de la defensa de la familia, que los acuerdos de paz iban a volver homosexual a la población, a los niños, un montón de narrativas cercanas a las fake news. De hecho, las elecciones del presidente en Colombia son las que estrenan de alguna manera todo este fenómeno de las noticias falsas y demás. Pero bueno, entonces en este largo ciclo de movilización hemos tenido las mingas indígenas del 2008, el paro nacional universitario del 2011, por lo menos 3 paros camioneros que han logrado, pues digamos, el cometido de desabastecer ciudades, que han logrado el cometido de presionar al gobierno. Hemos tenido una fuerte movilización del sector juvenil, del movimiento juvenil colombiano, en defensa del acuerdo de paz, del proceso de paz. Luego, pues en el tema del sí, también pues el estreno de una figura muy importante en la movilización regional, que ha sido las consultas populares contra la minería. Nuestro país han celebrado 12 consultas populares y todas han sido clamores populares por desmontar el proyecto minero energético neoliberal pues, que se ha impuesto en diferentes lugares de nuestro territorio, y que el movimiento ambiental pues, ha apelado no solamente a la movilización social, sino también a elementos propios que están en nuestra Constitución alrededor de hacer referéndums locales en función de cerrarle el paso a las multinacionales mineras. Hemos tenido el paro nacional agrario del año 2013 en el gobierno de Santos. Tuvimos también el paro nacional universitario del 2018 y pues el paro nacional del 21 de noviembre, aunque en años anteriores se han convocado jornadas de paro nacional. El 21 de noviembre del 2019 se logra condensar el descontento que hay con ese bloque hegemónico uribista, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a apreciar elementos como que el uribismo como poder hegemónico en nuestro país, pues es dominante y no dirigente, ¿no? Es decir, dominante porque, bueno, controla el Estado, el aparato estatal, y es una cooptación mafiosa. El Uribe y el proyecto uribista es un proyecto de narcotraficantes, ¿sí? Y de mafiosos, ¿no? Y tiene esa capacidad de coordinar los poderes estatales, el poder estatal,
con dinámicas del paraestado, que en este paro se han visto evidenciadas crudamente. Pero el desgaste en ese paro nacional del 21 de noviembre tiene que ver entonces que el uribismo sigue siendo pues obviamente un bloque dominante, tiene la fuerza del Estado, del paraestado, pero ya no es dirigente. Es decir, han perdido la narrativa, han perdido los elementos que cohesionan la sociedad colombiana. Han sufrido un desgaste ya histórico y sobre todo porque 30 años de neoliberalismo, pues ya, es decir, las bondades del neoliberalismo ya no se encuentran por ningún lado. Es decir, se nos dijo acá que con las privatizaciones iba a mejorar la economía, que la mano invisible del mercado iba a ayudar a aumentar los niveles de consumo y de vida de la población, y eso ha terminado en, como decimos acá en Colombia, en carreta. Hablar más allá de la cuenta y que no han pasado más de los discursos oficiales, pero que eso se ha traducido en una población que está en el 65% en la informalidad, viviendo el rebusque del día a día. Ya por temas de la pandemia, 7 millones de personas han entrado a la línea de pobreza, 22 millones de colombianos que representan algo así como el 43-44% de la población está en la línea de la pobreza. Es decir, hay unos datos, unos indicadores socioeconómicos dramáticos, y la pandemia vino a evidenciar que en la mesa de los poderosos, de los oligarcas de Colombia, pues hay una serie de prerrogativas, beneficios que hacen que en un año donde la economía perdió cerca de 12 puntos, el capital financiero se haya llevado 9 billones de pesos, que son algo así como 45.000 millones de dólares en ganancias, como sectores como el minero energético, el de las... los sectores mineroenergéticos, las especulaciones del capital financiero, pues son los que han tenido ganancias y beneficios en esa pandemia, pero a la pequeña y mediana empresa, al pueblo trabajador, en cambio, se ha descargado el peso de la crisis, ¿no? El año pasado, en muchas regiones de nuestro país, la gente sacaba su banderita roja para decir, tenemos hambre, no hay política social que llegue aquí en la pandemia, que a la gente le están diciendo que se encierre, que la cuarentena, que el virus, pero el Estado no llega con ninguna ayuda social, ¿sí? Y desde el año pasado, sectores alternativos hemos venido llamando a que el gobierno colombiano apruebe lo que hemos denominado la renta básica, que es un ingreso permanente en esta época de pandemia que permita a las clases populares que viven de la informalidad y del rebusque, confinadas en sus casas, pues un apoyo económico que les signifique a las clases populares tener solvencia y liquidez, y de esa manera pues mantener la demanda agregada por un lado, y por el otro pues que la gente tenga que comer y cómo vivir, digamos, con los gastos básicos, ¿no? Entonces, el gobierno se negó a la renta básica, pero en cambio, las prerrogativas y las gabelas en la reforma tributaria del 2019, en el proyecto de reforma tributaria de este año, para los amigos del bloque uribista, para los sectores que han estado cercanos al proyecto uribista, pero para el pueblo, para las clases medias, para las clases populares, no ha habido ningún beneficio, no ha habido ningún acompañamiento en esta pandemia. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es evidenciar lo que han venido haciendo los poderosos con este país durante tantos y tantos años, durante tantas décadas, pero que ya no tienen el enemigo interno para decir, oiga, es que todo esto se justifica porque hay un enemigo de la sociedad. Hasta hace unos años eran las FARC, ya no existen las FARC, ¿no? Entonces, con la llamada paro del 28 de abril, llevamos 24 días continuos de paro nacional, pues lo que se puede evidenciar es que, primero, el Estado, es decir, el bloque unionista, utiliza el terrorismo de Estado como instrumento de represión sistemática contra la población civil. Hoy en Colombia han sido asesinados 50, oiga, excúseme, óigase bien, en Colombia han sido asesinados por más de 52 personas en estos días de paro nacional. Se han documentado por lo menos 20 casos de agresiones sexuales, más de 1.200 detenciones arbitrarias, cerca de 30 lesiones oculares por parte de un cuerpo de la policía que se llama el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT, que actúa como fuerza represiva. Entonces, en esta afirmación de que el Estado, pero que el uribismo practica el terrorismo de Estado como práctica de control de la población, es evidente, no solamente por las agresiones de la policía, por la militarización de ciudades, sino por la activación de lo que hemos denominado el paraestado, el Estado paramilitar. Entonces aparece gente en camionetas, llevándose estudiantes, llevándose gente en horas de la noche, en zonas donde hay bloqueos y resistencia popular. Lo que vemos es que aparecen personas de bien, es decir, gente que tiene recursos, que tiene plata, que tiene dinero, disparando a la multitud sin que haya ningún tipo de sanción y
o de penalización pues contra estos hechos, ¿no? Al contrario, lo que las redes sociales han evidenciado es que hay una coordinación entre la policía y estos cuerpos paramilitares para atentar contra la protesta ciudadana que nos han quitado más de 50 jóvenes a lo largo de este paro. Pero no solo eso, segundo lugar, y es que, y lo digo yo en mi condición de concejal de un municipio, y es que en Colombia estamos viviendo una dictadura disfrazada de democracia. El Congreso de Colombia no funciona hace más de un año. Lo han querido clausurar, el uribismo, el Centro Democrático, el Partido Gobierno, ha querido clausurar el Congreso. Las Cortes han estado bajo permanente hostigamiento del uribismo y de hecho en Cortes como la Constitucional, el Consejo de Estado, ya hay mayorías del Partido de Gobierno tomando decisiones en justicia en beneficio del proyecto uribista. Y ni qué decir obviamente el Poder Ejecutivo que ha concentrado cada vez más poder durante esta pandemia, organismos de control como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía que tiene la labor punitiva de ser ente acusador, está en manos de un amigo personal, amigo universitario del presidente de la República. La Defensoría del Pueblo es un botín clientelista de un amigo del expresidente Uribe, y entonces aquí se cometen violaciones a los derechos humanos y nadie dice nada. Pero aquí lo sorpresivo es que aún a pesar de todo eso, de un Estado jugado en favor de un partido, de un proyecto terrorista, fascista en el partido de gobierno, que también ha ideologizado las fuerzas militares y de policía, pues hay una inusitada respuesta popular. A diferencia de jornadas anteriores, de años anteriores, como la gente ya no tiene el estigma de ser de las FARC, sino de ser ciudadanos, entonces se ha configurado el vándalo como nuevo sujeto, el nuevo sujeto de estigmatización, de criminalización de la protesta, pero igual la gente ha seguido resistiendo, protestando, la gente ha seguido deliberando en la calle, que se ha convertido en un escenario profundamente democrático, donde la persona de clase media, el comerciante, la persona que vive en la informalidad, el joven, la feminista, el ambientalista, han venido construyendo país, ¿sí? Han venido discutiendo y a diferencia de los escenarios constituidos, en el caso del Consejo o el Congreso, donde no hay discusión pública, no hay discusión política. Hoy, afortunadamente, la calle se ha llenado de política, de discusión, y eso ha permitido también que el bloque hegemónico, pues, hoy más bien hay una crisis entre gobernantes y gobernados, ¿no? Que esos relatos desde el poder ya no los legitima y los justifica la gente en la calle, ¿no? Todo esto como continuación de ese paro nacional del 21 de noviembre. Pero lo cierto es que aquí la gente ha resistido estoica, heroicamente en este paro nacional. Se ha desmontado la reforma tributaria, la reforma a la salud, ya presentó la renuncia el ministro de Hacienda, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro del Deporte, se tumbó esa Copa América que, y lo digo como futbolero, pues es un negocio de unos cacaos acá, de unos empresarios acá, pero que no le iba a aportar mayor cosa al pueblo colombiano. Pero la situación en la que estamos, no quiero extenderme más, ya de hecho ya he hablado bastante, pero el pueblo sigue resistiendo, aún a pesar de las agresiones del Estado y del paraestado, ¿sí? Y de esa figura criminal que tiene que ser denunciada ante el mundo, que es la de Álvaro Uribe Vélez, y que este gobierno no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a Colombia a hacer estudios sobre los casos de violación de los derechos humanos. O sea, lleva una semana la CIDH pidiendo visita a Colombia y aún los que gobiernan este país no han tenido la delicadeza de autorizar la visita de la CIDH. Pero el mundo democrático se ha pronunciado, incluso hasta Estados Unidos ya ha hablado de sanciones, la Unión Europea, todo el mundo se ha pronunciado pues en contra de la barbarie estatal contra la población civil. Eso es lo que está pasando en Colombia, manifestantes, gente, civiles, protestando pues por el peso pues de las condiciones socioeconómicas de nuestro país contra un Estado que en una política militarizada ha desangrado al pueblo colombiano. Y obviamente pues no ha querido tampoco sentarse a atender al Comité Nacional del Paro, pero una desidia y una vanidad total de los poderosos en este momento que de verdad muestra a flor de piel el carácter del talante fascista del gobierno que tenemos en Colombia. Muchísimas gracias, compañero Jainer Gaitán. A mí en lo personal me sorprende la fluidez y la claridad de las ideas en una persona tan joven, y es un liderazgo maduro en la gente paradójicamente joven, lo que
pueda ayudar a salir adelante. Y gracias por atender esa pregunta. Hay un paralelismo tremendo entre el denominado Plan Colombia, que además trajo aparejados desapariciones y crímenes innombrables en ese país. Se nos prevenía a México hacia el año 2004, creo que es cuando se firma el llamado Plan Mérida, siendo presidente Vicente Fox Quesada, de las consecuencias de recibir esa ayuda militar del extranjero y los peligros que, bueno, finalmente no hay una casualidad entre una situación que México no vivía hasta con tal gravedad, hasta a la llegada de Felipe Calderón. Bueno, los presidentes, y ahí dejo para no abusar de la palabra, sí hay un paralelismo entre los gobiernos de Álvaro Uribe, de Santos y finalmente de Duque, que aparentemente se cuestiona su llegada, qué tan legítima fue la derrota de Petro, pero el hecho es que hay un paralelismo entre eso y los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada, de Felipe Calderón Hinojosa y a quien se ha señalado múltiples veces por haber llegado de manera fraudulenta a la presidencia, y de Enrique Peña Nieto. Bueno, dejo el micrófono, no quiero abusar. Gracias, maestro Heiner o compañero Heiner, para no atender tanto a las patentes de corso. Compañero, me parece mejor. Compañero. Muy bien. Compañero es muy bueno. Está bien. Bueno, compañero Diego, con todo el reconocimiento al trabajo que has hecho también en áreas universitarias, político y social, te dejamos la palabra, por favor, en esta primera vuelta sobre condiciones económicas y sociales que han originado el conflicto actual. Compañero Juan José, a Consuelo, mil gracias por la invitación. A mi compañero de lucha que admiro, que quiero y que respeto profundamente, a Heiner Gaitán. Consuelito, que es una líder que es como lo que uno sueña, ¿no? La perspectiva académica, rigurosa, pero que se traduce en incidencia en política pública. Y pues a cada uno y cada una de ustedes, yo confieso que acá me siento muy nervioso. A diferencia de Heiner, yo, digamos, tengo problemas a la hora de la fluidez y mucho más si estoy con profesores y profesoras de la UNAM, que quizás es la mejor universidad de América Latina. Entonces entenderán que yo, al no ser, al querer ser académico, pero no al poder serlo, porque me dediqué a la política, trato de leer y aruñar la academia de vez en cuando en dos universidades, la Nacional y los Andes, pero no de manera tan rigurosa como ustedes. Entonces, mil gracias y un reconocimiento por lo que hacen, y entenderán si empiezo a titubear por los nervios. Yo quiero enmarcar mi intervención en dos sentidos, y es, o en tres aristas, como un prisma de tres aristas, y es la imaginación al poder. Acá hay un tambor que está palpitando, que nos atraviesa, y un proyecto, como lo dijo Heiner, paramilitar, es decir, que trasciende el Estado, que no respeta las normas democráticas, pero que se quiere tomar el Estado. Y que entre la imaginación al poder y este pálpito o este corazón que está palpitando podemos resistir y crear un nuevo proyecto de país si lo sabemos hacer. Y hablo de la imaginación al poder porque meses después de mayo del 68, que creo que todos y todas acá nos acordamos de ese famoso mayo del 68, Jean-Paul Sartre entrevista a Daniel El Rojo, a Daniel Cohn-Bendit. Y en el prólogo de ese libro dice: los días rabiosos de mayo, desencadenados en París por la protesta estudiantil, reflejaron el papel que en las nuevas luchas jugaba la juventud como precipitante de la transformación revolucionaria.
eran las potencias del gran rechazo. Había un gran rechazo y acá hay un gran rechazo. No olvidemos que Colombia está entre los 5 países más inequitativos del mundo. Somos campeones mundiales de concentración de la tierra. Estamos entre los 10 países con mayor inequidad de género. Entonces acá hay un gran rechazo a un orden establecido que claramente es intolerable. Que ganando las calles de París, Berlín, Madrid, Río, Montevideo, Córdoba, Ciudad de México, constituyen esa efervescencia incontrolable por el orden establecido. Lo incontrolable de esas fuerzas crea un desenvolvimiento, un característico clima de exaltación vital. Las fuerzas comprometidas y activadas desde el individuo en rebelión son inusitadamente amplias y profundas, ya que en su estallido se evidencia que son amplias y profundas las fuerzas amenazadas y sofocadas en el individuo por el sistema. Una efervescencia incontrolable. Y yo siento que esas palabras se articulan, se sintonizan mucho con lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros estamos viviendo en este momento un estallido social, pero sobre todo un pálpito vital. Uno siente un ritmo, y ese ritmo, como el ritmo del corazón, o como el ritmo que ponía el subcomandante Marcos, o como el ritmo de Juan Gabriel, pues atraviesa un país y trasciende cualquier poder de coacción. Y eso nos hace palpitar, y las calles en Colombia están palpitando a la luz de eso, de esa efervescencia incontrolable, de la que llama Jean-Paul Sartre en ese libro, entrevistando a Daniel Cohn-Bendit. Y esa es una arista fundamental. Y esa arista, a mi modo de ver, empieza a emerger de manera muy potente, muy fuerte, y ya lo mencionaba Heiner, el 21 de noviembre de 2019. El 21 de noviembre de 2019 en este país hubo un paro nacional, donde nació a parar para avanzar, viva el paro nacional. Y ese 21 de noviembre salió gente que no salía antes. Salieron los que siempre salimos, los Heiners, los Cancino, los sindicatos, las Consuelos. Pero salió gente que no salía nunca, gente que estaba indignada, gente de clase media alta. Compañeros míos del colegio que me criticaban salieron ese día a protestar. Y esa gran ebullición, esa efervescencia incontrolable, la quisieron controlar. Y declararon un toque de queda. Un toque de queda porque dijeron que Bogotá se lo iba a tomar los vándalos. Se la iba a tomar los vándalos. El día anterior en Cali, que es otra ciudad de Bogotá del Pacífico, habían declarado el mismo toque de queda y había sucedido algo muy parecido. Una cantidad de videos en redes sociales que generaron miedo, terror, se están entrando en conjuntos cerrados, se están entrando, nos van a matar, ¡pum! Toque de queda. Y al otro día pasa lo mismo en Bogotá, es como si Cali fuera el piloto de Bogotá. Y en este momento Cali es nuestro punto crítico en Colombia, con Popayán y otras ciudades, y Bogotá también. Y en Bogotá empiezan a circular videos, en gran parte por una investigación que hicimos con César Caballero de Cifras y Conceptos, videos que eran de Cali y los hacían pasar como si fueran de barrios, de localidades, no sé cómo se dice en Ciudad de México, de territorios de la ciudad. Y la gente se paniqueaba y empezaba a generar pánico y se armaba. Y entonces, si ven, tenemos que hacer un toque de queda. ¿Por qué? Porque se vinieron los vándalos. Con César Caballero y mi equipo, le preguntamos a la policía de este país, le preguntamos a la alcaldía de nuestra ciudad, le preguntamos al Ministerio de Defensa, le preguntamos a la Fiscalía, que es quien debe ordenar las judicializaciones. ¿Cuántas personas investigadas y judicializadas hay por vandalismo esos 2 días? 0, ni una. Luego entonces armaron un toque de queda para milanar la democracia,
para afectar la protesta a la luz de un hecho que no existía, que era un fantasma. Esta ciudad fue rodeada por unos vándalos que no existían y que eran puros fantasmas. Estuvimos persiguiendo fantasmas, nos dijo un periodista, porque nunca existieron. Pero claramente la ebullición era ineludible, era una efervescencia incontrolable. Y después de eso, entonces se viene una pandemia. Y en la pandemia, entonces la protesta, ¡pum!, baja. Y la policía sube. Porque en Soacha, y Heiner no me dejará mentir, y en Bogotá quien controló la pandemia fue la policía. Y entonces la policía, ¿qué hizo? Pues el 21 de noviembre hizo la mayor cantidad de detenciones arbitrarias que había existido hasta ese momento en Bogotá. La mayor cantidad de violencias sexuales, la mayor cantidad de desapariciones, la mayor cantidad de torturas y de violencias por derechos de petición que hicimos desde nuestra oficina. Aclaro, yo soy concejal de Bogotá del Partido Alianza Verde, el partido de gobierno de Bogotá, pero he tenido diferencias muy fuertes con la alcaldesa, sobre todo en estos días por cómo ha manejado esta crisis, y en ese momento tenemos contradicciones un poquito duras, cariñosas, pero duras. Y esos derechos de petición lo que nos dicen es que el 21 de noviembre existieron detenciones arbitrarias, torturas, violencias sexuales, como nunca antes habían existido. Pero no contentos con eso, entonces se viene la pandemia, y en la pandemia se triplican las detenciones arbitrarias. Se triplican las agresiones a jóvenes, se triplican los hostigamientos, se triplican los allanamientos, las persecuciones y las violencias sexuales. Es decir, se permea un Estado que tiene muchos atisbos de autoritarismo para controlar una pandemia. Cuando una pandemia se podía controlar desde la pedagogía, que fue lo que nos eligió a nosotros, a la alcaldesa y a mí. Hay un tipo que ustedes lo conocen y que en México y en Ciudad de México ha jugado un papel fundamental, que es Santana Mocos. Pues ese tipo transformó esta ciudad a la luz de pedagogía, que era lo que necesitábamos en pandemia. Y no garrote, tortura, violencia sexual y desapariciones. Y eso termina en una explosión que es el 9, 10 y 11 de septiembre, donde es la mayor masacre que ha cometido la policía, yo creo que en Bogotá en su historia, donde hay 9 asesinatos por parte de la policía en Bogotá y 4 asesinatos en Soacha. Vaya coincidencia, y miren quiénes estamos acá: Consuelo de Soacha, Heiner de Soacha y yo de Bogotá. Es decir, ahí hay un hilo con un alcalde que no asume esa responsabilidad, con un alcalde que en campaña sacaron que quizás tiene vínculos, quizás con el paramilitarismo, y que no dice ni mucho. Sale el 9, 10 y 11 de septiembre esta crisis, sigue la pandemia y viene el paro. ¿Y qué es el paro? El paro lo que nos muestra es que aquí había una olla de presión, es decir, la protesta, la irreverencia, esa efervescencia incontrolable, no la habían controlado con la policía. Lo que hicieron fue una olla que la empezaron a presionar, y el 28 de abril estalla, y estalla hasta los días de hoy. Y en los días de hoy, ¿qué ha pasado? Ha pasado que esos muchachos salen, esas muchachas, porque es que quienes están liderando las marchas, quienes están dando las arengas, quienes tienen las batucadas son las mujeres jóvenes, y salen a la calle masivamente. En el norte de Bogotá, que es el de los ricos, en el centro de Bogotá, donde confluyen todas las ciudadanías, en el sur de Bogotá, donde confluyen todos estos jóvenes que no tienen oportunidades laborales ni educativas y que han sido excluidos y violentados. Es decir, salen jóvenes, mujeres y hombres variopintos a decir: nos cansamos. Estamos dispuestos a todo, pero nos cansamos. Y si nos matan, vamos a estar más en la calle. Por un muerto, 7 a la calle. Es el mensaje que le están dando los jóvenes a este país. Y empezamos nosotros a meternos en eso, y empezamos a ver la ebullición social, y empezamos a ver que en Los Héroes, en el centro norte, empieza a ebullir la gente, y ebullir la gente.
y de repente nos llaman a 2 concejales en el Portal de las Américas, en un territorio muy complejo de Bogotá, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha ilegalidad, donde son territorios de muchas tensiones, y ahí hay un portal, ¿no? Ahí hay una estación terminal de bus, de un bus nefasto, que se llama Transmilenio, basado en Curitiba, en el modelo de Curitiba. Y nos dicen, están torturando gente, están torturando muchachos. Y nos vamos allá, y cuando llegamos allá no estaba pasando nada. Esa terminal era como si fuera el convento donde viviera la Madre Teresa de Calcuta. O sea, Octavio Paz, en su poesía, nunca había construido tanta tranquilidad como en esa terminal, según lo que nos dijeron. Pero después uno empezó a investigar y se da cuenta que ahí estaba pasando cosas. Pues apenas llegamos, los muchachos los sacaron. Pero cual régimen autoritario, estaban torturando a unos muchachos, a 8 muchachos, en un baño de esa estación. Creo que se pasmó un momento la imagen de Diego. Diego, esperamos un momento. Estaba teniendo el problemas con entrando y saliendo varias veces. Si tuviera que salir y entrar de nuevo, ¿le podrías, por favor, comentar, Consuelo? A lo mejor no se ha percatado. Ya estoy comentándole acá, ya. Tiene problemas. No sé, Juan José, si mientras vuelve a hacer su conexión, Diego puede hacer una intervención con respecto a lo que estaban mencionando tanto Diego como Heiner. Me parece bien. Solamente tendría aquí bueno, quería yo dar las gracias a un par de alumnas de mis grupos de segundo semestre y cuarto semestre de la carrera en la Facultad de Economía, pero bueno, creo que ya ellas se retiraron, llegaron muy puntuales. También querría hacer una petición, no sé quién se le agradece, alguien tiene el cuadro de su asistencia, tiene el nombre de México, pues, y bueno, es buen detalle, pero si fuese posible que pusiera su nombre, también se lo agradeceríamos. Adelante, entonces, por favor, Heiner, siguiendo la sugerencia de Consuelo en lo que regresa Diego, por favor. Mira, es que en este momento yo considero que es de rescatar todo ese análisis y relato que hace Heiner desde la historia, desde lo que se ha venido sucediendo. Y cómo Diego hace referencia a la fuerza que se ha venido dando, a la efervescencia con la que se han asumido, con las que se ha asumido la condición. Bueno, acá ha llegado, estaba haciendo un poco referencia a lo importante e interesante del análisis en el relato histórico que hace Heiner y en lo que tú estabas mencionando, Diego, esa efervescencia, esa fuerza, esa evolución que se ha ido dando, y nos estabas haciendo una narración un poco de lo que se estaba sucediendo en la estación de las Américas. Te escuchamos. Y entonces lo que uno siente es que acá quieren como amilanar la protesta, y la protesta como un derecho de derechos, porque la protesta es un derecho que garantiza otros derechos. Y lo quieren amilanar, y la protesta es como la expresión de la democracia por excelencia.
es la expresión de la libertad de expresión, es la expresión de aglomerarse, de subvertir órdenes, y lo quieren amilanar. Y no solo quieren amilanar la protesta, sino que uno sentiría desde el 21 de noviembre que quieren amilanar la democracia. Es decir, que hay una apuesta autoritaria desde fuerzas militares, desde fuerzas policiales y desde un sector de la derecha que es la que está gobernando nacionalmente este país para que la democracia baje y el autoritarismo suba. El Portal de las Américas es una expresión absolutamente idónea de eso. Ahí ha habido torturas, violencias sexuales. El espacio humanitario, que es una expresión de mujeres y de jóvenes que quieren garantizar libertad de expresión, vida y democracia, que se incrustaron ahí, que nosotros hemos acompañado desde el primer día, pues lo quieren acabar. Hay tanquetas que entran a los barrios a echar gases lacrimógenos, a echar aturdidoras que son bombas que en principio no hacen daño, pero pueden matar, y las meten en las casas residenciales con niños, niñas y abuelos. Y cuando uno se pone a ver dónde están pasando estas cosas desde el 21 de noviembre en pandemia y hoy, es en los sitios donde la mayor concentración de violaciones de derechos humanos, es en los sitios donde mayores arbitrariedades han existido y violaciones de derechos humanos han existido en la policía. Y a su vez es donde la Defensoría del Pueblo dice que hay estructuras paramilitares. Ah, vaya coincidencia. Y son policías que hacen intercambios con balas, con pistolas, con civiles, o que se cambian, o que son parapolicías, o que son paramilitares. Entonces acá hay un proyecto pareciera para milanar la democracia, para disminuirla e intensificar el autoritarismo. Y termino con esto. Frente a esa propuesta, entonces, ¿qué está pasando? Un pálpito que nos atraviesa y que es incontrolable y que va a crecer y que sigue creciendo. Y una imaginación que están en las calles desde cánticos, desde fuerza colectiva, desde la no violencia, desde la fuerza femenina, desde la fuerza juvenil, y que está irrumpiendo cotidianamente. Ya en este momento estoy recibiendo mensajes, ya están reventando una cantidad de expresiones hoy, ya empezaron, pero los jóvenes siguen. Y los matan y siguen. Entonces nosotros estamos ante un dilema del dolor tan profundo que está generando estas violaciones de derechos humanos, pero el pálpito para transformar este país y que sobre todo en el 2022 esto le dé un giro a este país. Y darle un cachetadón, un nunca más a ese proyecto paramilitar que se quiere instaurar, porque en este momento yo lo que siento es que tienen mucho miedo y que se quieren tomar este país ad eterno. Y los jóvenes, que son los que tenemos que acompañar y coger de la mano, y cogernos de la mano para cuidar la vida y la democracia, son los que van a reventar y resurgir desde esa imaginación que va a llegar al poder. Yo tengo que estar intermitente porque a su vez Ángela María Robledo Gómez, que es candidata presidencial, que es una de las que muchos queremos que también esté ahí en la lucha, con uno de los líderes de Heiner, que también es Petro. Entonces, a ver si generamos unidades o algunas cosas ahí. Nos citó a una reunión y que también me parece importante. De hecho, Diego, la reunión se programó, empezamos un poquito tarde, eso es cierto. La reunión se programó de 8:30 a 9, tendrá el programa todavía permite unos 10, 15 minutos después de las 9, pero pues sí, también no tenemos tiempo hasta infinito. Fue con mucha premura la reunión, que espero que no sea la última. Sí quisiera hacer una pregunta especial acerca de incluso los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han sufrido agresiones. O sea, hay un verdadero cerco a la vigilancia de parte de los derechos humanos. Y no quisiera dejar de mencionar la importancia que tiene
la protesta, este renacer que yo no recuerdo que hubiera habido como ahora en muchas décadas en Colombia, este renacer de la conciencia y la protesta social, qué repercusiones y qué retos tiene en tanto que pues está planteando, por ejemplo, la posibilidad de derrotar al actual presidente, a Jair Bolsonaro en Brasil, el que se haya logrado la liberación de Lula, ya tiene casi un año también el haber derrotado a Macri en Argentina, lo que ocurrió en Ecuador, que independientemente de que no triunfó la coalición Ecuaraz, generó un cambio muy fuerte al rumbo que llevaba Lenín Moreno, protestas en el Perú que son muy claras, el tema de, desde luego estamos todos atentos a los resultados, ya se está formando el Consejo para la Reforma de la Constitución en Chile, la nueva Constitución, en fin, incluso América Central es otro tema, pero bueno, a nosotros nos da mucho gusto desde México poder tener este diálogo y en medio de todas las contradicciones posibles, el que México haya retomado en medio de estrechos y candados muy fuertes un rumbo progresista y haya vuelto su mirada nuevamente al sur. Entonces, eso sería un comentario de parte mía. No sé si tenemos algunos minutos para un par de una o dos intervenciones que hicieran algunas preguntas. Sobre todo la pregunta, ya en forma de pregunta, no comentario, es cómo se puede condensar esta fuerza social en las calles en un movimiento dirigido con una protesta, vaya hacia lo electoral o en lo inmediato va a llevar alguna cuestión, ha causado ya la renuncia de algunos funcionarios, el ministro de Hacienda, si no mal recuerdo. ¿Hacia dónde podría llegarse? ¿Cómo condensarse? El pliego petitorio que nos compartió Consuelo esta mañana, no lo hemos proyectado, está ahí en la pantalla, lo podríamos simplemente mostrar, aunque no va a dar tiempo de leerlo por completo, pero solamente lo muestro rápidamente, se los voy a enviar a todos los asistentes, desde luego, es un ciudadanía sin miedo, exigimos al Estado colombiano, lo voy a pasar despacito, sin leerlo, son muchas páginas. En realidad, en este documento lo que se presentan son esos 18 puntos de negociación del comité que representa a los diferentes sectores en un proceso con gobierno. Son 18 puntos de negociación para poder decir que se establezca un mínimo de garantías en el país. Si nosotros allí vemos, algunos hacen referencia a la protección. Algunos de estos acuerdos, uno específicamente hace referencia a la implementación de acuerdos de paz, otros a la generación de escenarios de concertación, a una reforma tributaria, a una reforma en salud, a atención y protección de los líderes, de las mujeres, de los jóvenes. Pero también quiero decirles que Colombia tiene unos marcos nacionales para las políticas, o sea, para la garantía de derechos de estos sectores poblacionales. Son procesos que deben ser transversales y que deben estar mediados por unos procesos participativos, pero reales, porque nosotros tenemos marcos en políticas para todos, pero hoy tenemos que hacer un real análisis de hasta dónde esas políticas, esos criterios de políticas públicas marco nacionales que deben ser adoptadas en los territorios, hasta dónde se construyeron realmente con las comunidades o únicamente con los amigos de gobierno. Entonces, tenemos los instrumentos por los cuales podemos tener una exigencia en el cumplimiento y respeto en la vivencia de derechos, pero tampoco tenemos como muy clara la legitimidad de dónde salen todo este marco normativo
que nos da las herramientas para exigir esos derechos. De otra parte, hay que decirlo hoy, no hay claridad en lo que es un proceso participativo. Un gobierno llama a concertar, pero es que un gobierno no debe llamar a concertar. Un gobierno debe llamar a informar, un gobierno debe convocar legítimamente, un gobierno debe llamar a la consulta. Cuando hay información, cuando hay consulta, podemos llegar a concertar y a priorizar para construir lo que van a ser el marco de las decisiones. Pero si hoy decimos, tenemos ya un marco de políticas y no vamos a escuchar, sino que van a ser las políticas para los jóvenes, políticas para las mujeres, las políticas no son para, son de. Y entre el para y el de hay grandísima diferencia. Entonces, tenemos herramientas para exigir vivencia de derechos, pero también nos queda en duda si esos procesos que se dan para exigir esos derechos son realmente válidos en la medida en que no se tiene en cuenta en un proceso participativo claro qué es lo que realmente la gente está viviendo y lo que se debe de hacer. Además que no podemos dejar de lado que estamos en una dinámica política especial, digo yo. O sea, nuestras dinámicas políticas en el país están enmarcadas es por procesos corruptos. Quienes no pensamos como gobierno somos oposición de gobierno si tenemos que salir de donde estemos. Tenemos que hacer lo que el gobierno dice o tenemos que salir o enfrentarnos en condiciones de oposición, mal llamado oposición. Entonces son situaciones que realmente complican la vivencia real de la participación. Hoy hay que hacer un llamado y es el ejercicio real de la participación. Estos son procesos de empoderamiento y que en realidad hay que acompañar a los jóvenes, nosotros, las comunidades mismas, debemos de facilitar y fortalecer esos escenarios en donde se haga más fuerte la participación, pero una participación evidente, no una participación de presencia a la que nosotros llamemos una participación simbólica, decorativa o que necesariamente para las instancias de gobierno seamos decoración y manipulados y establecer entonces lo que el gobierno general establezca para poder satisfacer no las necesidades de un pueblo, sino las necesidades del que gobierna. Si tuviéramos algún comentario de Heiner, por favor. Sí, pues bueno, ya que Consuelo hizo la explicación del pliego de exigencias del Comité Nacional del Paro, pues yo creo que también es importante señalar pues un elemento que ha hecho parte de las preocupaciones pues de la política hoy que se desarrolla al interior de este fenómeno de paro nacional y es qué tan representativo es el Comité Nacional del Paro, teniendo en cuenta que pues primero está integrado por pues unos sectores muy específicos de la lucha sindical, gremial en el país, teniendo en cuenta que pues quienes están en las calles en su mayoría pues son jóvenes, ¿sí? Que no se reconocen en ninguna de las organizaciones del Comité Nacional del Paro y que incluso en sus demandas, pues lo que han sintetizado, han propuesto, han comentado, son muchos elementos que están por fuera del pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro, teniendo en cuenta pues que no solamente unas reivindicaciones muy concretas al gobierno de turno, sino es el acumulado de, bueno, años y años de crisis que han hecho que la situación social sea tensionado de la manera que se ha tensionado y que vemos hoy, ¿no? Entonces, primero es el elemento de la representatividad. ¿Qué tanto representa el Comité del Paro cuando pues, hay unas ciudadanías que ni se sienten representadas ni quieren que les representen, quieren ejercer su derecho a expresarse y a decir que están inconformes con el país de manera directa, ¿no? Es una preocupación de tipo politológica, pero que también hace parte de las preocupaciones concretas pues del paro, ¿no? Lo primero. Lo segundo, pues dinámicas democráticas que este paro ha venido arrojando. Se ha venido hablando de asambleas populares, tanto en barrios como en puestos de trabajo, como en sectores sociales, según afinidad de grupos de interés y demás. Asambleas populares para que la gente empiece también a mandatar sobre pues su realidad concreta, ¿no? Y que eso sirva para la construcción de pliegos
que permitan la negociación directa, no solamente entre el gobierno nacional y la ciudadanía, sino entre los diferentes órganos de gobierno, departamental, municipal, con la ciudadanía. Es un momento de democracia popular, ¿no? La gente quiere sentir que la fuerza que ha expresado en las calles, pues se represente en formas de presionar al gobierno para pues reorganizar las reglas de juego. Las reglas de juego vigentes pues benefician a una minoría que se ha beneficiado de la crisis nacional y ha condenado a las grandes mayorías de este país al atraso, a la miseria, a la pobreza, ¿no? Y entonces esto significa, la fuerza de este paro también implica la lucha por unas nuevas reglas de juego, ¿no? ¿Cómo puede la ciudadanía, entonces, que está discutiendo sobre lo que está sucediendo en su vida concreta en función de asegurar una nueva institucionalidad que permita una convivencia democrática? Entonces, quería señalar esos elementos, ¿no? El tema de la representación y de los nuevos elementos democráticos en esta lógica de democracia popular que han venido emergiendo de lo más profundo del corazón plural, del corazón plural, pues, del pueblo que en esta coyuntura se ha despertado como actor, ¿no? Y no como un actor monolítico, sino al contrario, plural, complejo, contradictorio, pero que en la práctica uno evidencia una identidad popular. Es decir, porque un estudiante universitario de sectores populares se encuentra en la movilización con un comerciante, con un pequeño comerciante o con un padre, madre de familia que en su condición de desempleado también reconoce la pertinencia del paro, o porque participan muchos jóvenes desde el punto de vista marxista desclasados, lumpen, ¿sí? Y que también en su forma de racionalizar también identifican que el gobierno, la policía, están reproduciendo y fortaleciendo desigualdades, ¿no? Que es lo que hemos visto en este paro. Comúnmente jóvenes pues que no tienen oportunidades de estudio, de trabajo, que están en pandillas, en actividades de microtráfico y demás, están con el paro, ¿sí? ¿Por qué están con el paro? Porque sienten que las frustraciones de vida, sus expectativas de vida, pues no han sido satisfechas, ¿no? Y eso ha encontrado a la Colombia popular se ha podido encontrar en este paro, ¿sí? Y la Colombia popular es la que ha sido brutalmente agredida, pues por el Estado y por el bloque de gobierno, por el bloque hegemónico uribista. Entonces quería hacer esas reflexiones. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quisiera hacer un pequeño espacio para una o dos intervenciones, alguno de los asistentes antes de cerrar la sesión. Maestro Dávalos. Por favor, colega Santos y Benjamín Hernández Madrigal después. Muchas gracias, son quienes han pedido la palabra. Pues, muchas gracias, buenas noches a la audiencia. Pues en primer lugar, felicitar y agradecer a los hermanos colombianos, a Consuelo Sánchez, a Einer Gaitán y a Diego Andrés Cancino, pues el que con buena voluntad compartan lo que está pasando en el hermano país de Colombia y que pues que nos preocupa, nos tiene a los mexicanos realmente constantes en la revisión de la información, tratando de actualizarnos de qué es lo que pasa. Y bueno, pero también no debo dejar yo de mencionar y felicitar a el maestro Juan José Dávalos López, que es quien organiza este evento y quien asimismo comparte, hace extensiva la invitación y nos permite estar este día 21 de mayo de 2021, pues asimilando información, captando información, reflexionando información respecto al tema de Colombia hoy, situación, causas y perspectivas, que pues es un tema, como se ha mencionado, muy importante. Y bueno, pues reitero la felicitación a los compañeros. Y solamente para concluir, hacer una pregunta que me tiene a mí un poco, pues, no con la claridad que debería, porque bueno, para empezar, pues sabemos que en lo personal, nosotros, puedo ampliarlo, estamos con el pueblo, ¿no? Siempre hemos estado con el pueblo mexicano, con el pueblo colombiano, con el pueblo que es el que lucha y el que finalmente tiene la razón en muchas ocasiones. Pero esta pregunta que quiero yo formular
y ver si pueden ampliar un poco al respecto, es lo que se ha dado en llamar la revolución molecular disipada, que ustedes probablemente hayan escuchado, y que la maneja esta tesis Alexis López Tapia, un chileno que lo catalogan, lo clasifican como un neonazi, y que se supone que grupos, como ya se mencionó por el doctor Diego por ahí, grupos paramilitares, grupos que se introducen en los países y a través de la protesta van escalando el conflicto al grado de que llega a ser incontrolable, y que, bueno, concluyendo, el deseo de los mexicanos, estoy seguro, es que pronto se instale esa mesa de diálogo entre el gobierno y el comité de huelga, que está muy bien organizado y que es un comité muy plural colombiano, para que puedan pronto encontrar el camino que lleve a la paz, que lleve a que Colombia pueda seguir adelante y poder encontrar el camino de la libertad, de la democracia, del progreso, que es lo que nosotros queremos y deseamos. Agradezco mucho su atención. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, colega maestro Santos López Ramos, vicepresidente del Colegio de Economistas Metropolitano de la Ciudad de México. Cambié mi fondo de pantalla y puse el logo del colegio. Soy presidente del colegio, de este organismo que consultamos, preguntamos a los socios, y con la venia de todos, aunque no todos están presentes, se hizo este evento, ¿no? Es para todos nosotros la felicitación de poder tener este organismo completamente legal y organizado, y en proceso de fortalecimiento. Por favor, maestro Benjamín Hernández Madrigal, está entrando alguien que no conozco, no viene con un nombre. Benjamín Hernández Madrigal, por favor, si pudiera hacer sus preguntas y algún comentario con la brevedad posible, ¿no? Bien. Gracias. Por favor, buenas noches, maestro Benjamín. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, un saludo muy fraterno a todos los compañeros, lógicamente colombianos. Benjamín, un momento, sí. Por favor. Le pedimos a quien está proyectando su pantalla por el sonido, por favor, pongan todos en silencio sus micrófonos, si son tan amables, para no interrumpir. Sí, se les agradecería mucho. 69-6102, ¿quién es, por favor? Si se pudiera identificar. Bueno. Es que sí es un requisito. Es abierta la convocatoria, pero sí les pedimos, por favor, si no... México, ¿quién es, por favor? Sí, Hernández Madrigal, Juan José. Este es un complemento del propio Benjamín, un apoyo técnico. Y 69-6102, por favor, ¿quién, si pudiese identificarse? Jaime Parra, Colombia. Muchas gracias, compañero. Benjamín tiene la palabra, por favor. Bien. Maestro Benjamín. Muchas gracias. Como había iniciado Juan José, estoy enviando un saludo muy fraterno a los compañeros de Colombia, que son los que están en este momento, pues con el grave problema que se ha presentado. Al respecto, y quiero hacer un comentario rápido, no es de extrañarse, digamos, el fenómeno que se presenta en Colombia, y no por tratar de hacer una justificación, porque sería algo terrible, sino que esto normalmente acusa que a cada país en determinado tiempo, hablando nosotros los latinoamericanos, se nos aplica continuamente todo lo que al centro hegemónico le conviene.
e inclusive ustedes, compañeros economistas y aún no economistas, deben recordar o habrán de recordar que a nosotros nos estuvieron señalando como países por el grado de especialización que se nos asignaba. Nos aplicaban un estigma que necesitamos romper. En primer lugar, cuando yo escuché la política por la que protestaba el pueblo de Colombia o protesta el pueblo de Colombia en este momento, solamente me vino a la mente, pues lógico, de lo que nosotros tenemos contemplado en nuestras academias, que la elaboración de los presupuestos para el gasto público provienen de tres formas. Es decir, una es emitiendo nuevo dinero, cosa que a nosotros no se nos permite. Solamente el gran vecino del norte tiene la autorización para estar fabricando segundo a segundo el dinero verde, dólares. Ahí descartado. Otra de las formas es lógicamente por medio del crédito, el préstamo. Bueno, pues aquí inclusive el gobierno de México ha declarado que México no se va a endeudar, y esa es una de las formas también de estar protegiendo a nuestros países de quedar amarrados, para decirlo de alguna manera, con los créditos y la deuda. Nosotros tenemos la experiencia en último momento de que, siendo nuestro país receptor de divisas por ventas de petróleo, por el trabajo de nuestros connacionales en Estados Unidos, se había llegado en el periodo calderonista, por no decir el nefasto periodo calderonista, cercano a unas reservas del país a 200,000 millones de dólares, sin tomar en consideración lo que México le prestó también al Fondo Monetario Internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que con los aportes de los dineros de nuestros países todavía nos prestan, pero también nos amarran. Ese es el término. La otra parte que inclusive es con la que también inclusive la tienen presente es financiar el gasto público con los impuestos de la población. Y aquí adivinen ustedes quiénes son los que llevan la mayor carga. Lógico, la mayor parte de los consumidores, la gente más pobre en ingreso. ¿Y esto qué sucede? ¿A qué nos lleva? Justamente a que todas esas cargas, en lugar de que sean las transnacionales, en lugar de que sean los grandes capitalistas los que paguen realmente los impuestos, este peso cae sobre la mayoría de la población, la más fastidiada. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente un buen número de ustedes está consciente, y yo no sé en qué sentido vaya su famosa modificación de política fiscal, pero solamente son esas tres líneas, agregando la tradicional con la que nos ponían el estigma de la especialización. Colombia, su riqueza, el café y las esmeraldas. Brasil, el café, que ahora por fortuna ya se desliga y ya tienen los señores industria. Argentina, la producción de carnes. Venezuela, el petróleo y el oro. Ajá. México, petrolero. Entonces, esos estigmas nos marginan para tener el nuevo concepto de lo que es desarrollo. Ustedes se preocupan por desarrollo, pero parece que no han reflexionado. Según mi propuesta, el desarrollo solamente se puede medir por los consumos que se dejan de hacer a los países desarrollados en bienes de capital. El día que ustedes cojan las cuentas nacionales y estén viendo que las demandas o las importaciones de bienes de capitales se reducen, quiere decir que su país se está desarrollando. Que no nos midan por lo que estamos estigmatizados.
Esta, lógicamente, es una propuesta que le estoy haciendo extensiva a nivel de nuestras universidades. Yo no quiero aceptar ni estoy aceptando de que el desarrollo nos lo midan por como ellos quieren, por si tenemos un piso de tierra, un piso de concreto, techos de láminas o qué sé yo. No, es por lo que consumimos de bienes de capital. El día que nosotros dejemos de consumir una cantidad menor de bienes de capital, ese país dice que se empieza a desarrollar. Hay, claro, otras formas de medida. La educación infalible que esté presente. Ajá, pero bueno, yo lo único que les puedo decir, compañeros colombianos, es que les hacemos un llamado a que nosotros mantengamos la unidad latinoamericana, que en ocasiones nos la han coartado también y la han dejado al margen. Es decir, que ustedes piensen que no están solos en esta América Latina, sino que esa unidad latinoamericana nosotros la tenemos que ejercitar a cada rato. Ajá. Bueno, si nosotros vamos por ese camino, creo que también vamos a avanzar de manera consecuente. Yo agradezco de verdad el tino que tuvo nuestro presidente del Colegio de Economistas Metropolitano de haber citado a esta reunión, porque estas son las que definitivamente son infalibles. Esto para que inclusive nos lo grabemos. Y yo digo unidad latinoamericana porque sencillamente a nuestro pueblo lo tratan de desligar, ¿verdad? Ya él mencionó los cortes hasta territoriales de Colombia y Panamá son precisamente para la construcción del canal, año 1914. Si le seguimos, bueno, pues no sé si se escuche. ¿Sí? Se escucha muy bien, Benjamín. Te estamos correcto. escuchando, sí. Bueno, lo que sucede es que acá con nosotros hay interferencia. Bien, si nosotros seguimos por el análisis histórico, bueno, aquí nos llevaría demasiado tiempo, pero nosotros sabemos que todo lo que acontece, medidas un poco anteriores, un poco posteriores, pero todas nos las van recetando de la misma manera. En este momento sigue el servicio al modelo neoliberal que sostengo no ha desaparecido. Nos lo tienen aplicado nada más con las diferencias de cada país nuestro. Ajá. Pero yo considero que la defensa de su país no solamente es justa, sino es obligada. Y repito para retirarme, no están ustedes solos. Debemos inclusive mantener, como ya habíamos platicado con el maestro Juan José Dávalos, que esta unidad latinoamericana se tiene que prodigar. Pésele a quien le pese. Muchas gracias. Sí, maestro economista, ingeniero Eduardo Romero Bringas, por favor, también abierto para sus preguntas y una breve intervención. Gracias, Benjamín Hernández Madrigal, colega de nuestro Colegio de Economistas. Adelante, por favor. Cómo no, muchas gracias. En primer lugar, un agradecimiento y una felicitación al colegio, al presidente del colegio, por haber organizado esta sesión. Realmente es bastante clarificadora. Desgraciadamente, tenemos poca información o información deformada generalmente de lo que sucede en nuestros países hermanos, como en este caso Colombia. Entonces, es muy enriquecedor poder oír de primera mano a las personas que están involucradas directamente en esta problemática y que son protagonistas de realmente la protesta que se está llevando a cabo ante una situación tan delicada como lo que nos acaban de describir. Mi pregunta son 3 preguntas concretamente. La primera es el rol que están tomando 2 organismos que creo que pueden ser significativos. Uno es la prensa. Los medios de comunicación en Colombia
cómo están actuando ante esta situación, porque generalmente sabemos que son formadores de opinión pública, pero más bien yo diría generalmente en nuestros países son deformadores de opinión pública, y seguramente puede ser allá. Y son muchas veces parte de estas brigadas blancas de las que hablaban, de los paramilitares, no armados, pero armados con la palabra, con el micrófono. Segunda pregunta es el rol que han tomado en la participación las FARC o en general las guerrillas armadas de Colombia, populares. Y la tercera pregunta es, creo que es muy importante mantener este vínculo, este medio de comunicación abierto con ustedes, y si hay alguna forma en la que ustedes estén publicando información en la que podamos nosotros estar consultando con cierta frecuencia y poder estar al tanto realmente de lo que está sucediendo. Son estas tres preguntas, y felicitaciones nuevamente por su valiente y clara exposición de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eduardo Romero Bringas. Nadie más está alzando la palabra. Si pudieran, por favor, sigue por aquí Consuelo y sigue, creo que Jainer también tuvo que retirarse, igual que Diego Cancino. Entonces, no, Jainer, ahí está, ya lo veo, ya se movió y además ya vi perdón, si pudiera, Jainer, por favor, dar algún comentario y después le pediríamos a Consuelo cerrar esto para ya declarar clausurado la conferencia. Por favor, adelante, Jainer, compañero Jainer. Claro que sí, profesor. Bueno, no, sobre las tres preguntas que hacía el profe, que me antecedieron el uso de la palabra. Bueno, hay que decir que hoy los grandes conglomerados de medios de comunicación, que son los que, digamos, en principio construyen opinión pública, pues también hacen parte del adversario que la movilización ha ubicado dentro de esa crítica y cuestionamiento al uribismo. Hoy las grandes cadenas radiales, de prensa escrita, de los medios hegemónicos que obviamente tienen presencia en la web, pues están desacreditados por gran parte de la población, así lo registran las encuestas, pues porque también están encerrados en su contradicción de no mostrar lo que ha pasado con el paro o mostrar ciertas cosas que precisamente las redes sociales, medios alternativos y la gente en la facilidad de su celular, pues ha podido contestar, perdónenme el enredo de lengua. Entonces, esto ha supuesto pues, que han caído en una total degradación e ilegitimidad los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Esta mañana estaba escuchando Blue Radio, una de las cadenas más importantes del país, donde tiene voz el cuñado del presidente Duque, es el moderador, y estaban sorprendidos porque la Copa América ya no se iba a realizar en Colombia y la imagen del país ante el mundo y bla, 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 y que por 200 vándalos, entonces la imagen del país, etcétera. Y ahí en ese desespero uno va entendiendo por qué es que le mienten descaradamente al país y a la sociedad, y por qué la sociedad acude a medios alternativos y a otras formas de adquisición de información y, por tanto, de formación de una opinión ante la comunidad, ¿no? Entonces, ubicar eso. Y segundo, el tema de las FARC, la no existencia de las FARC, que se construyó durante décadas como el enemigo interno, el adversario a vencer por parte del establecimiento del Estado, pues ha supuesto, por un lado, la valentía y el arrojo que ha tenido la gente en las calles de movilizarse, porque no le pueden decir que es guerrillero, que están infiltrados, pero por otro lado, la criminalización de la protesta social. Entonces, desafortunadamente, la policía, los organismos de inteligencia y de control asumen que el ciudadano que se manifiesta, entonces es un potencial terrorista. Por eso esas tesis neonazis de la revolución molecular disipada, entonces que ya hay otras formas de organización y de coordinación de los actores subalternos, de los manifestantes, que tienen que ser reprimidos con tal fuerza por parte del Estado que garantice pues la normalidad institucional, digamos. Y esta es una tesis de un neonazi que es cartilla de doctrina para las fuerzas militares y de policía.
y que Uribe de manera descarada y soterrada, de manera descarada, abiertamente descarada en sus redes sociales, ha llamado a la fuerza pública a disparar contra los manifestantes, ha dicho que este ejercicio de paro nacional hace parte de la revolución molecular anticipada, un montón de cosas ahí por parte de Uribe que representa la expresión más fascistoide de la política colombiana, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues lo más sorprendente de todo esto es el arrojo de la gente, ¿no? El arrojo, la valentía, las formas organizativas que se escapan a los sectores tradicionales de la izquierda, las redes sociales, cómo juegan también su papel de despertar también, quitar el velo a la gente, y por eso la censura del poder a las redes sociales. Y bueno, que se van acumulando nuevos repertorios de acción, el bloqueo de la vía, vías de hecho, pero que permiten llamar la atención, golpear la mesa del establecimiento para que acceda a negociar con el pueblo. Respuesta. Nada más nos ha pedido la palabra Jaime Parra, comunal de Colombia. También él podría atender un poco a las preguntas que formularon Eduardo Romero y Benjamín Hernández. Un momento, por favor, ingeniero Romero. Jaime Parra tiene la palabra. Muy buenas noches. Buenas noches. Desde aquí en Bogotá, y pues a nombre de mis compatriotas, quiero extenderles un abrazo en esa solidaridad que ustedes han entendido al organizar este evento. Y pues esta es la solidaridad que pues esperamos nosotros y hemos recibido de grandes amigos y de muchos países, en especial de nuestro continente. Mire, la situación que hoy se vive acá es una situación difícil, pero era necesaria y no hace parte, digamos, de lo económico, es de lo social, de cómo está el país hoy inmerso en una situación que es inmanejable. Es decir, es un estado fallido en este momento y no estoy exagerando. Tenemos 22 días de paro, pero no es cualquier paro. Las navieras chinas han parado y otras navieras de otros países han parado ya sus barcos. No vienen las importaciones que se esperaban. Está desabastecido el sur del país. Aquí al centro también tiene dificultades. Pero lo más difícil de todo esto es lo que tiene que ver con los medios de comunicación, desafortunadamente. Como lo decía el compatriota, hoy están por la Copa América, están llorando, pero absolutamente todo, y todos los noticieros abren colocando los vándalos. Obviamente sí ha habido vandalismo, pero ha sido un mínimo, es decir, ha sido un 1, 2, 3%, póngale ustedes, de toda la movilización. Y cuando esta movilización ha triunfado, porque son 22 días de triunfos, con claro los sufrimientos que ha tenido el pueblo y sus habitantes frente a la agresión, a una actitud agresiva del grupo mecanizado SMAT, que es el que se utiliza para agredir las protestas. Estas protestas han sido infiltradas desde un principio. Se han enviado videos. Alguien nos decía que si teníamos cómo circular información, claro, le vamos a suministrar las redes de los compañeros que son alternativos, donde se ven todos los abusos, donde ha circulado absolutamente todas las anomalías, cómo esta fuerza mecanizada SMAT pues ha atropellado, ha asesinado, ha violado, en fin, ha hecho de todo. Es decir, no se ha ahorrado absolutamente nada. Y pues ustedes ya deben de conocer, porque hemos enviado información, videos a nuestros compañeros que están en México. Le hemos enviado de la forma como están lanzando los artefactos lacrimógenos. Es una a alta velocidad. Las aturdidoras no se lanzan hacia el piso, se lanzan en parabólica de tal manera
que cualquier contacto lo sufran de la cintura hacia arriba quienes reciban estos artefactos. Es decir, han operado de una manera completamente criminal. Tenemos un presidente que pues seguramente ustedes ya lo conocen, es un hombre que llegó a la presidencia con solamente un periodo como senador de la República. Tuvo, para su fortuna, encontrarse en algún evento de esos de 2 o 3 días con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y eso le valió para ser senador, y el acompañamiento y el respaldo de este señor Álvaro Uribe Vélez, que ustedes ya conocen toda la situación de este señor, pues le ha valido para que sea presidente. Tiene un pasado bastante oscuro, y bastante oscuro digo porque el papá de él, Iván Duque Escobar, fue el causante de la tragedia de Armero, al negarse a evacuar Armero, al negarse a vigilar pues, donde se estaba haciendo dique un importante río, y causó una tragedia que ustedes ya pues la conocen sobre los años 80. Así es de que estamos precedidos de una situación bien complicada y de algo muy importante. Algunos le dicen que es un títere, todo lo que se quiera, pero también hay que decir que este señor ha acumulado el poder. Tiene la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, y todo es de bolsillo. Y aparte de eso, pues tiene el partido de gobierno que pues manipula, orquesta situaciones en contra de los intereses del pueblo colombiano. De tal manera que este triunfo es de toda la sociedad colombiana. Aquí no se puede decir que, pues, obviamente entendemos que nuestros congresistas amigos, pues, hacen lo que pueden, pero son una inmensa minoría. Entonces, hoy el triunfo, el que una reforma tributaria, el que una reforma a la salud que condenaba a la muerte a quienes no tienen recursos para poder pagar unas pólizas adicionales, pues es un triunfo de toda la sociedad colombiana. Pues claro, exceptuamos algunos, como son los medios de comunicación, que en este momento están haciendo una gran campaña en contra del movimiento. Es todo eso, y hay que anotar que hay muchos de los empresarios que hoy incluso acusan al gobierno porque el gobierno no les ha prestado, digamos, ayudas necesarias, ayudas que se requerían. Por el contrario, ellos son los que vienen soportando. Estoy hablando de empresarios, no de los industriales del país, porque los industriales del país son los que más han beneficiado de esta pandemia. Ha sido esta pandemia un botín de guerra, en el cual la banca, sobre todo Carlos Sarmiento Angulo, hecho de todo en su poder económico, y aún se sigue enriqueciendo. Pues yo la dejaría por ahí. Si hay alguna pregunta en concreto, con todo gusto, compañeros. Tenemos un poco el problema del tiempo. Eduardo, prácticamente ya concluimos el evento. Podríamos pensar en una próxima sesión en 1 o 2 semanas. Además está la invitación que yo espero que acepte el maestro Rodolfo Iván González de la Facultad de Economía. Pero bueno, Eduardo Romero, no sé si fuese ya satisfecha la respuesta a tus preguntas, o a Benjamín, pero les pediría ya considerar que llevamos más de 2 horas en el evento y que pues prácticamente tendríamos que concluir. Solamente yo haría una observación. Es notable cómo en México se le reclama al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está concentrando el poder, que es un dictador, que hay represión, y bueno, evidentemente hay conflictos en el país, pero los mismos que simpatizan fuertemente con
con el actual gobierno de Duque y que han simpatizado con Santos y que simpatizaron con Álvaro Uribe, han callado ante las graves violaciones de derechos humanos en Colombia y callan ante lo que es esta concentración que viene asociada de una verdadera conducta criminal desde el poder. Quedan muchas preguntas abiertas y yo lo que retomaría como conclusión es el asunto del ejemplo que nos está dando el pueblo de Colombia al resistir con una resistencia pacífica por la democracia y que está siendo realmente ejemplar. Nos duele mucho y en particular quiero decir los compañeros del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, que me honro en presidir gracias a la voluntad libre de todos ellos. Colegio legal y legalmente instituido, y el actual Consejo Directivo también legalmente reconocido, les envía un cordial saludo. También lo digo por los asistentes que han estado del Politécnico, de la universidad, de otras partes. Quedaremos en comunicación. Entonces le quiero agradecer a Diego Cancino, a Consuelo, a Jainer y a Jaime Parra por su asistencia. Les diría que no están solos y que estamos muy conscientes de nuestra situación, de ver que el continente americano no será un proyecto con una América, con una nuestra América, dicho en términos martianos, o la América Latina y el Caribe, que no logre superar precisamente esto a lo que se ha hecho mención, ese atraso, ese desarrollo, esa pobreza, esa desigualdad y esa democracia simulada, asfixiada y ahogada. Bueno, con una disculpa para todos, yo sé que hay muchas preguntas. Les quiero agradecer al maestro Santos, a Eduardo Romero Bringas, a Benjamín, al maestro Alejandro Butanda y a quienes seguimos presentes. Les quiero agradecer nuevamente su asistencia, al profesor ingeniero Bernabé Nestroza, al maestro Joaquín Vela, bueno, a los que alcanzo a ver. Entonces, Consuelo, en particular, un agradecimiento muy fuerte, un abrazo fraterno por haber sido el contacto para poder generar esta plática. Les haremos llegar el video, estará en no más de un día, estará en la red. Se los haremos llegar por los diversos medios conocidos. Esperamos que no sea la última y bueno, que viva Colombia y que viva México. Muchas gracias a todos. El Colegio de Economistas Metropolitano pues se despide y le pido a los ponentes un aplauso para los asistentes antes de dar por concluida la sesión. ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Vivan! ¡Viva! ¡Vivan! ¡Vivan! ¡Viva la América! ¡Viva la América! ¡Viva! ¡Que Muchas viva! gracias a todos por ese respaldo. En nombre de Colombia, de todos los compatriotas y aún de los caídos. Muy buenas noches a todos. Estamos en comunicación y a la orden. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Adelante. Una última Gracias. invitación. Miremos el documento que tiene esos pactos o esos acuerdos a los que se quiere llegar. La mirada de ustedes es sumamente valiosa y en lo que ustedes consideren estaremos atentos a escuchar. Un próximo encuentro me gustaría que se centrara en esos acuerdos que está buscando la ciudadanía con el gobierno. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias, Consuelo. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Luego.